¿Cómo está la comunidad más hermosa, la mejor comunidad de todas? Por supuesto, la comunidad de Colombia con C. Aquí estamos de vuelta. Primero que todo, deseándoles un fantástico y bendecido martes 18 de noviembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1199 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, darle las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Quiero enviarle un mensaje, un saludo a doña Beatriz. Ella sabe quién es doña Beatriz, que me recibí una llamada de ella y no se la he podido responder. Esta tarde la llamo doña Beatriz, seguro que sí. Así que un saludo cordial a doña Beatriz y a todos ustedes, en verdad, por sus aportes, por su apoyo, por sus mensajes, en fin. Muchas gracias. Pero bueno, vamos comenzando, no nos vamos a alargar en el saludo, vamos comenzando ya en materia. Tenemos temitas aquí pendientes, ¿no? Temitas que también tocamos en el video anterior y como siempre nos ocurre, pues quedan como en continuará, ¿no? Entonces, uno de esos, por supuesto, el tema del bombardeo y de los datos que dio Gustavo Petro ayer cuando terminamos el video, dio unos datos que de verdad son datos que pues no nos gustan. No nos gustan que hayan menores de edad, por supuesto, que mueran menores de edad en este tipo de estrategias militares, ¿no? Los bombardeos y este tema. Son temas delicados, de verdad, y aquí tratamos de manejarlo con la mayor responsabilidad. Yo ya he dejado mi posición, cuál es la posición respecto a esto, pero por supuesto, después de esos datos se han seguido manifestando, y uno de esos ha sido la defensora del pueblo. Gustavo Petro le respondió también. La defensora pide que se detengan los bombardeos. Y el propio presidente Gustavo Petro le dice que es difícil. Es difícil. Bueno, le da una respuesta, ahora la veremos. Pero entonces, como para ir entrando en materia, pues escuchemos a Wilson Arias. Porque el tema de todo esto es, aparte, bueno, independiente de los bombardeos, obviamente la gravedad de que mueran menores de edad, es la utilización de estos menores por parte de esos grupos armados. Y decíamos acá, gran culpable el Estado. Gran culpable el Estado, que durante décadas jamás se preocuparon por presentarles otra oportunidad a esa gente, a esa Colombia olvidada, a esa Colombia de los territorios que han sido cooptados por esos grupos armados y ofreciéndoles incluso sueldos a los muchachos para que se vinculen a estos grupos. Ahí nosotros hacemos énfasis, se robaron la plata de la paz, los mismos que ahora también están criticando, obviamente. El tema de los bombardeos merece crítica. Incluso hemos visto líderes fuertes del pacto histórico, pues criticando esta acción militar. Pero entonces también tenemos que decirlo, ¿no? El reclutamiento de menores por parte de estos grupos armados, una práctica que rompe con todos los tratados internacionales. Y así deben ser denunciados también ante organismos internacionales la práctica de esas milicias, de esos grupos como el de Iván Mordisco, en fin, esa mal llamada guerrilla, ¿no? Que ahora son parte, como lo hemos escuchado, parte de la Junta del Narcotráfico, presuntamente financiados por la Junta del Narcotráfico. Entonces esa mal llamada guerrilla colombiana, como dice Wilson Arias, le repito que lo que he dicho o que lo que él ha dicho hace tiempo, cada vez juegan un papel más retardario, más reaccionario, más regresivo en la historia de nuestro país. Y estas son las palabras que ha publicado Wilson Arias a través de su cuenta de X. Hola, para recordarles lo que dije hace algún tiempo. Cada vez juega un papel más retardatario, más regresivo, más reaccionario la guerrilla colombiana. Ahí está, cortico. Cada vez juegan un papel más retardatario, más reaccionario, más regresivo en la historia de nuestro país. Pero entonces, ¿qué ha dicho la defensora del pueblo? Dice Iris Marín, le pide al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, suspender los
bombardeos en las operaciones militares. Advierte que hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado también muertos. Gustavo Petro dice, si se suspenden... No, pero venga, primero vamos a escuchar a Iris Marín, la defensora del pueblo. Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, en Amazonas, el pasado 1 de octubre, murieron 4 adolescentes, una mujer y 3 hombres. Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones. Se debe evaluar caso a caso las medidas que se adoptaron para evitar que resultaran afectados menores de edad y mujeres y hombres. Ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales. Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños. La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa. Asimismo, a los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica. Según nuestras cifras, las disidencias al mando de Iván Mordisco son las principales responsables del crimen de reclutamiento. A los grupos armados ilegales les exigimos liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados. Qué pena con esta señora. Que se quede esperando. Y no lo digo en tono de chiste, es la verdad. Que se quede esperando, porque estos grupos no van a hacer eso. Me parece una posición bastante ilógica, como dicha por decir. Porque eso no es que la defensora del pueblo entonces dijo, libérenlos y ya mismo, ya. Ojalá fuera así, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos los utilizan, lo que hablamos, los utilizan para que no los toquen. Para después tener una excusa y criticar por parte de esos grupos, digámoslo, criticar las operaciones militares. Que es un hecho gravísimo, es algo complejo. ¿Cuáles son las verdaderas soluciones que se dan en torno a esto? ¿Cuáles son las soluciones? Y lo fácil es entonces atacar a Gustavo Petro ahora. ¿Qué hubiera pasado si hubieran asesinado a esos 20 soldados? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, aquí no estamos defendiendo bombardeos. Pero, hombre, hay que tener también muy en cuenta cómo fue el contexto de estos bombardeos. Independientemente, los datos, por supuesto, datos graves. Pero es que el cuento no es atacar a Gustavo Petro. ¿Cuáles son las soluciones que se presentan ante esto? Salir la defensora del pueblo a decir, libérenlos ya. ¿Esas son las soluciones? Por favor, es un flagelo. Es un tema que no es de ahora, siempre lo han utilizado. Entonces, de verdad, a mí me parece algo me parece muy superficial decir esto, ¿no? También me pongo en la piel de Gustavo Petro, tomando decisiones sobre la vida o la muerte de seres humanos. Eso también lo digo, ¿no? Nunca. No quisiera estar en la piel o en los zapatos de Gustavo Petro tomando este tipo de decisiones. Decidir entre la vida o la muerte. Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores.
En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país. Y aquí me gusta esto. Lo denunciaré a la Corte Penal Internacional. Pantier es tarde. Pantier es tarde. Porque esto es una de las cosas, de las acciones que se deben tomar en contra de Iván Mordisco. A propósito, ¿qué pasó con la recompensa de Iván Mordisco? ¿No? Que la recompensa que había ofrecido Duque y que lo había dado de baja. ¿Qué pasó Molano con la recompensa? 3.000 millones, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y repito, en esto, grandes culpables el Estado, por no darle la oportunidad o mostrarle oportunidades. Ese Estado que gobernaba nuestro país, esa gobernanza paramilitar que se robó los dineros de la paz, ahí está reflejado esto. Eso también tenemos que decirlo. Es que es increíble y me parece incluso delicado las críticas que está recibiendo Gustavo Petro por parte del mismo progresismo, por parte de la izquierda. Obviamente, no queremos bombardeos, no queremos que eso ocurra en nuestro país. Queremos un país en paz. Suena también superficial, pero es lo que queremos, es lo que deseamos. No queremos acciones de todo este tipo, queremos que se logre la paz, pero también entendemos que llega un momento en que no se puede permitir que estos grupos tengan a la población civil bajo las armas, amedrentados, toda la vida. Y se tienen que tomar medidas, por supuesto. Y no es comparable hablar que, como dice Wilson Arias, ¿no? Siempre son más retrógradas y siempre terminan haciéndole el favor a la derecha, que después viene a vendernos seguridad. Eso no tiene ningún tipo de comparación. No tiene ningún tipo de comparación. Ese detalle, ahí está el haber hecho trizas la paz. Ahí está. Lo lograron. Hicieron trizas la paz. Y vea lo que está ocurriendo. Y ahora lo utilizan también ellos como instrumento de campaña electoral. Nuestra solidaridad y nuestro mensaje para las familias, para las madres y padres de esos jóvenes que han resultado muertos en estos bombardeos. Dice Gustavo Petro también: yo mismo hice una investigación sobre el número de menores muertos en combates desde el año 2000, con una cifra que supera los 400 menores de edad. Hice mi debate al respecto. Por eso y otras razones he apoyado los procesos de paz. Eso es lo que queremos. La paz es la mejor medida para evitar niños en la guerra. Y la paz viene acompañada con esa transformación de los territorios, lo que hablamos ayer. Oiga, hagan una encuesta, no sé cómo, de qué forma se logrará hacer en esos territorios también. Chicos que quieren estudiar, chicas que quieren estudiar, listo. ¿Cuántos quieren también practicar un deporte? ¿Y cuántas chicas también quieren practicar un deporte? Y teniendo el talento, teniendo el sueño, se dejan engañar por esos grupos armados porque les dan 3 millones, no sé cuánto, 3 millones es la cifra más o menos que han dicho. 2 millones, 3 millones, que les dan un dinero. Y ellos muchas veces lo hacen con la ilusión de salir adelante, de poder ayudar a salir a sus propias familias adelante. En unos casos, no digo que en todos. Pero quisiera saber esos datos, que el Ministerio de Deporte, acompañado del Ministerio de Educación, de todo el programa de sustitución de cultivos, también estuviera el Ministerio del Deporte, dándoles oportunidades a esos jóvenes de que practiquen, de que puedan tener otro futuro, de que puedan capacitarse. Ya muchos estarán mayores para llegar a ser deportistas de élite. Capacitarse, crear esa línea también que es parte de la paz y que tiene que ser parte de la paz. El deporte en Colombia, talento tenemos para todo, ¿cierto? Mucho talento joven se queda desperdiciado. Y aún así tengan la capacidad y tengan la oportunidad de pertenecer a ligas, pues las ligas de deporte también son una mafia de toda la vida, donde juega el que paga. Y eso también se tiene que acabar en nuestro país. Nuestro país también tiene que ser potencia mundial del deporte.
Y lo hemos demostrado. Entonces yo seguiré dándole al tema del deporte. ¿Por qué el deporte no está acompañando, el Ministerio del Deporte, por qué no está acompañando toda esta transformación de los territorios? Sustitución de cultivos, educación, hospitales, salud y deporte. No la clase de educación física. No. Pero definitivamente en este tema del progresismo colombiano, quedados con el deporte. Quedados con el deporte. Si estos líderes políticos no han practicado ningún deporte, pues hombre, se debe recibir asesoría. Yo no sé si Iván Cepeda, por ejemplo, practica algún deporte. No sé si Gustavo Petro decía que no, lo he escuchado varias veces. Por ahí marcó un gol en campaña, ¿no? Por allá en la Florida. Pero es lo que decimos nosotros. El deporte también tiene que ser parte de todo esto. Y no me cansaré de decirlo. Problemas de comunicación y el problema con el deporte. Que se intentó colocar ministros deportistas que saben que ha sido guerrearla para lograr una medalla y terminaron siendo unos pícaros. Pícaros bandidos. Pero tiene que haber alguien que en realidad le ponga amor a la cuestión. Repito, no solo se trata de clase de educación física, de patrocinar eventos panamericanos y todo este tema. No, es una cuestión más profunda, con entrenadores incluso internacionales, psicólogos deportivos, que se fomente en las universidades. Repito, yo lo dije, aquí he hablado con varios de esta universidad que es dura en psicología. Cero patatero con la psicología deportiva. Me escribieron que en la Universidad Inca, y averigüé. En la Universidad Inca no es que haya psicología deportiva, hay una escuela de formación al deporte, una carrera de deporte que termina siendo pues para educación física. Eso no es. Es un tema complejo que se tiene que llevar a cabo y que se tiene que sacar un billete para esto. Repito, no solamente es la clase de educación física, estamos hablando de una capacitación, de una formación de deportistas, con el estudio, con el deporte, con la psicología deportiva, con trabajar en la mente, con enseñarles a trabajar en equipo. Y si es un deporte individual, es que en deporte individual no hay, porque así sea la persona que está compitiendo detrás, tiene todo un equipo de trabajo. Entonces, dejo eso ahí, no nos alargamos, ya llevo casi 10 minutos aquí hablando de esto. Y es que siempre lo diré, por eso hago la pregunta. Yo no sé si los líderes políticos del pacto, los líderes políticos progresistas, hayan practicado algún deporte. Se han leído todo, eso sí, cultos, pero el baloncito hace falta también para la paz, para esa búsqueda de la paz total que tanto se añora, ¿no? Y que tanto deseamos. Por eso es que dice Gustavo Petro, apoyo los procesos de paz. La paz es la mejor medida para evitar niños en la guerra. La paz se esquiva en Colombia por razones políticas. Hay movimientos que ganan votos con la guerra y la quieren perpetuar. Hay economías ilícitas cuyo control es el verdadero motor de la actual violencia. Lo sabemos, emprendimientos que se caen y por allá, las campañas, Dios mío, se les van a caer las campañas. Lo hemos dicho. Emprendimientos. Por eso hablan de exterminios, guerra con tierra arrasada y hacer trizas la paz. Recibo un gobierno manejado por esas ideas y acciones y decidí plantear la paz de nuevo a los grupos que se habían fortalecido en el gobierno de Duque. Mal llamados disidencias, solo hay una disidencia real en las FARC, compuesta por quienes no firmaron la paz desde el inicio. El Frente de Gentil Duarte, los demás grupos se crearon en el gobierno de Duque. Algunos excombatientes decidieron su reincorporación a las armas, a ver el entrampamiento de la paz. En mi gobierno no se ha creado ningún nuevo grupo. Una de las razones por las que un mandatario de la grosería me incluyó en una lista extranjera como narcotraficante es mi intención de hacer la paz que mantengo. Sin embargo, la reacción de los grupos armados ha sido diversa. Por zonas algunos han aceptado el descalamiento de la violencia y la entrega de niños combatientes. Las cifras hablan por sí solas. Reducción de violencia en Nariño y Putumayo, zonas de las más altas producción de polvo blanco, entrega de menores allí, explosivos, derrumbe de la tasa de homicidios. Se abre la zona del Darién y se extenderá a Córdoba con resultados similares, incluida la erradicación de cultivos de hoja de coca voluntaria,
Por diferentes razones he logrado liberar del conflicto a 2.411 menores de edad. Otros grupos han decidido rechazar las propuestas de paz, el primero y más brutal de Iván Mordisco, el nombre del gran capo con el que hacen negocios alias Mordisco, lo revelaré hoy. Desde hace años se libra con él su grupo una guerra a fondo. Ha puesto bombas a civiles en Cali y el Cauca con decenas de muertos y heridos. Esto lo convierte en terrorista. Tenemos información de reclutamiento forzado de más de 200 menores de edad, sobre todo en comunidades indígenas, esclavizándolas y es un gran comerciante ilegal de polvo blanco y cada vez más de minerales raros. Espera el hundimiento del Estado venezolano para apropiarse de los campos de minerales raros desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo por la selva amazónica. De difícil control, por eso aglutina fuerzas en el Guaviare y en el Arauca. Ojo con lo que está diciendo, que se espera el hundimiento del Estado venezolano para apropiarse de los campos de minerales raros desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo por la selva amazónica. Y por esa razón se invitó a Venezuela a la reunión en Manaos, Brasil, para coordinar todas las inteligencias policiales de los países amazónicos en función de cuidar la selva amazónica de las mafias. El polvo blanco y el cannabis cada vez fluyen más hacia Europa y el sur del continente a través de la selva. Denunciaré a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional por infringir el Estatuto de Roma a través del reclutamiento sistemático de niños. Las operaciones contra los grupos armados del narco continuarán. Tiene la opción de los espacios de diálogo sociojurídico en donde primera condición que pone el Estado es la liberación de menores, el respeto a la población civil y la sustitución de la economía ilícita. Las operaciones militares que ha ordenado mi gobierno respetan estrictamente el derecho internacional humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el CICR y las normas internacionales. Decirlo no es suficiente. Hay que acabar la guerra y la economía ilícita en Colombia. Las acciones ofensivas de los grupos armados del narco se responderán con la fuerza del Estado. Colombia merece vivir libre en sus territorios. Colombia libre. Y de ese post me voy a basar en esta parte para darle paso a lo siguiente y es, incluso ahí está el título del video. Por eso hablan de exterminios, guerra con tierra arrasada y hacer trizas lapas. Recibo un gobierno manejado por esas ideas y acciones y decidí plantear la paz de nuevo a los grupos que se habían fortalecido en el gobierno Duque, mal llamados disidencias, en el gobierno Duque, ¿no? Más producción de polvo blanco, más grupos armados, eso va encadenado, ¿cierto? Se fortalecieron los grupos armados que existían en ese gobierno. Eso es hacer trizas la paz, ¿no? Entonces ahora el Colorado del Norte sanciona a Gustavo Petro de narcotraficante. Incluso vimos cómo una vez ese Trump en el periodo anterior le llama la atención a Colombia, a Duque, por el tema de el aumento de cultivos ilícitos. Eso se da en el gobierno Duque. Grupos que se han creado también en ese gobierno Duque, que van alineados y aliados con el narco. Y el sancionado es Petro, por el Colorado del Norte, ¿no? Entonces, le vamos a dar paso a la siguiente noticia. Con eso que acabo de leer. Dice Trump, Colombia tiene fábricas de polvo blanco donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería de hacerlo. Dice Trump sobre los laboratorios de polvo blanco en nuestro país. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero me enorgullecería. Entonces, ¿qué puede decir Gustavo Petro? ¿Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de polvo blanco? Rubio no le ha contado a Trump. Nadie se lo dice. Aquí está el post de Gustavo Petro. Pero entonces, tomando esas frases, Colombia tiene fábricas de polvo blanco donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería de hacerlo. Uy. Y
Entonces, lo que quiere decir Trump es que quiere arruinar a Uribe. Total, ¿no? Eso lo dice Gonzalo Guillén, pero tiene toda la razón. Uy, se asustarán acá, ¿no? ¿Cómo se financian campañas? Presuntamente. Entonces, lo que dice Gonzalo Guillén, fiel a su estilo, Trump anuncia que quiere arruinar a Uribe. Claritico, ahí lo ven, el post. Reacciona, Trump dice que estaría orgulloso de destruir las fábricas de polvo blanco en Colombia. ¿No? ¿O es mentira lo que decimos? Deben decirle a Donald Trump que financian campañas uribistas para que luego les den embajadas, como dice acá Murdoch. Les den embajadas y nada más ni nada menos que en Uruguay, donde ya sabemos qué pasó con el fiscal Pechi, uruguayo, Pechi es paraguayo, en Cartagena. Renuncia el embajador de Colombia en Uruguay por el hallazgo de un narcolaboratorio en una finca de su familia. ¡Esto! Eso no se puede decir. Fernando San Clemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente. Eso se lo han dicho al señor Trump, al Colorado del Norte. ¿Se le ha dicho eso? Es que quienes lo están influenciando a ese payaso, ¿quiénes lo influencian? Entonces la derecha colombiana. Ya vimos el fin de semana todo lo que denuncia Gustavo Petro, que ahorita continuamos porque Gustavo Petro ha vuelto a postear hablando de eso que hablamos nosotros, que nos fuimos por allá a la zona de Guaymaral, aquí en Bogotá, para explicarles y mostrar, gracias al concejal José Cuesta, pues cómo es que se hace ese volteo de tierras, ¿no? Cómo se ha hecho ese volteo de tierras y cómo detrás de todo esto están los intereses de los Moreno. Business, billete. Entonces deberían decirle al señor Colorado del Norte que esos que hasta financian campañas con esos emprendimientos que cada rato se le están cayendo, ¿cierto? Entonces no es descabellado decir, como dice Gonzalo Guillén, Trump anuncia que quiere arruinar a Uribe. Listo. Pero en esto traigo a César José. Dice César José, vean este video por el que siempre es mejor escuchar a los expertos en temas tratados y no a chismosos, que solo buscan sembrar cizaña y caos. Tal como lo dice un ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no permitirá una invasión militar en Venezuela ni en Colombia. El ex consejero explica una diferencia muy clara sobre lo que pasó con Noriega en Panamá. Allá fue fácil hacer eso porque ellos no tenían un ejército de peso. Finalmente, el exconsejo le aclara a los cipayos vendepatrias que el Congreso le aprobó a Trump la resolución para seguir moviendo tropas y equipos militares, pero comprometiéndose a no invadir a nadie, ya que ni sus propios copartidarios están de acuerdo con semejante locura arbitraria e imperial. Y escuchemos esto. Que iniciaba esta entrevista con usted, señor González, y es algo con lo que iniciaba esta entrevista con usted. Y es que a mí la imagen que estamos viendo en pantalla, que es la que aparece en esa fotografía del Salón Oval del presidente Gustavo Petro con el overol naranja, que es el que utilizan los presos de alta seguridad en los Estados Unidos, en esa imagen yo decía, el presidente Gustavo Petro se ve rarísimo. Y a mí se me vino a la cabeza Manuel Antonio Noriega, quien era este miembro de las fuerzas militares en Panamá, quien estuvo en el poder. Qué pedazo de periodista, mandaderos, ¿no? Esos son los mandaderos que hablaba Daniel Rojas. Disculpen ustedes ponerlos a escuchar a esta mujer, pero es parte del contenido. Y quien los Estados Unidos entró en un momento con sus aviones
capturó a Noriega dentro de territorio panameño y se lo llevó a una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, frente a esta nueva doctrina Trump, ahí estamos viendo la imagen de Manuel Antonio Noriega al lado de la imagen del presidente Gustavo Petro, que a mí se me hizo parecida a la imagen de uno y otro. Y en ningún lado ha nombrado la inteligencia artificial ni nada de eso. Es que son un asco. Perdón con ustedes, pero es que tenemos que entrar en contexto para la respuesta, ¿no? Del ex Consejo Nacional, del consejero. ¿Será que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, puede volver a ese tipo de mecanismos que utilizó el país norteamericano frente a América Latina en un momento dado? ¿Usted cree que eso es posible, medianamente, que se desplieguen tropas y que quieran entrar, por ejemplo, a Venezuela a por Nicolás Maduro o a Colombia a por Gustavo Petro? Sí, yo diría en primer lugar, cuando se toman fotos en la oficina oval, nunca sale información que no se quiera hacer. Se revisan esos documentos y se borran si en algún momento se muestran documentos. Entonces es algo que se quiso promulgar de forma intencional. Yo creo que se habla mucho sobre el tema de Venezuela en el contexto de Panamá, pero es muy diferente. Panamá no tenía un ejército, teníamos tropas ya dentro del país. Venezuela es mucho más complicado. Yo creo que sería muy impopular de forma política en los Estados Unidos hacer un despliegue dentro del territorio venezolano. Veamos que se trató de iniciar una resolución por parte de los demócratas y Rand Paul en el lado republicano la semana pasada para limitar los poderes del presidente de ir a la guerra. Perdió esa resolución, pero la razón por la que perdió fue porque la administración, y Rubio específicamente, tuvo que ir al Congreso a comprometerse de no invadir, porque iban a perder esa resolución. Muchos republicanos estaban a punto de votar a favor de la resolución hasta que los Estados Unidos le dio la garantía. Entonces aquí se muestra que dentro de la misma base política del presidente Trump no se quiere una invasión de Venezuela. Interesante ese punto de vista, ¿no? Entonces, pues, dejamos ese tema ahí y por supuesto, pues, todo esto nos lleva, la lista Clinton, a hablar de Verónica Alcócer. Entonces vamos como llevando esa relación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que el colombiano ha publicado, la primera dama Verónica Alcócer habría encontrado en Estocolmo un refugio de lujo para resguardarse de las turbulencias políticas que están marcando el ocaso del gobierno del Gustavo Petro. Ese es el post del colombiano. Es increíble. Creo que Estocolmo es una ciudad igualitaria gracias a la socialdemocracia obrera. La mayoría de los ciudadanos suecos toman cerveza. El 90%. ¿Cómo beben cerveza? En donde lo hace también el rey o el primer ministro. Ministro que no haga la cola en el supermercado tiene que renunciar. No es como el parque de la 93, que echan a los que visten pobres. Y sí, señores del colombiano, yo abrí las relaciones diplomáticas con la realeza sueca. Esto me encanta. Siempre lo digo, Suecia, qué país. Y envidian nuestro país, envidian nuestro clima, envidian muchas cosas de Colombia, vienen acá y quedan enamorados. Lo digo con conocimiento de causa. Y la ciudadana europea, Verónica Alcócer, no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades en el espacio que vive. La grosería del Colorado del Norte contra ella le impide ver a sus hijas. Las fotos del periodista sueco son en verano, cuando no existía su inclusión injusta en la lista Clinton, que acabó con el derecho de mi familia para reunirse. Por decisión de pareja nos separamos físicamente hace tiempo y de mí solo saldrá respeto a la madre de mis hijas. Por ahora, lo que pase en mi corazón no será carroña de propagandista de la extrema derecha fascista de mi país. Pero mucho ojo con esto. Muchísimo ojo con esto. Porque es que esta columna ha sido viral. Tuve que comenzar hoy el video más tarde porque medio internet estaba caído. No abrían las páginas, no abrían los enlaces a publicaciones, en fin. Hubo un problemota, no sé qué fue lo que pasó. Y bueno, por ahí hay una tendencia, pero bueno, ya se solucionó. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, que es una publicación de La Nueva Prensa, el portal de El Gran
periodista Gonzalo Guillén, ¿no? Dice Gustavo Petro, el entramado, y miren lo que aparece acá, el entramado del clan Char, usado por la Junta del Narcotráfico, infiltrada en la Fiscalía y deseosa de no perder su poder. Aprovechar el dolor del amor que se acaba. Tiene relación el post anterior, ¿no? Usar los odios que genera una separación para fines políticos. Entonces nos vamos a leer esta columna que es viral este fin de semana. Los emprendimientos, ¿no estaban viendo el post? Los emprendimientos de DAI. Vamos para allá. Nos vamos directamente entonces para la Nueva Prensa. Escrita por Francisco Lizcano. Aquí lo vemos. En Colombia nos distinguimos por ser echados pa'lante, recursivos, menos disciplinados que los japoneses, pero más despiertos que cualquiera. De aquí han salido inventos serios, la válvula de Hacking, el marcapasos externo, la bolsa de Bogotá, y al lado de eso, nuestras joyas criollas, el tinto con panela, lo adoro, la empanada bailable, el sancocho trifásico. Y Colombia, ¿no? Esa es nuestra Colombia. Pero como buen país creativo, también hemos parido innovaciones más tenebrosas. El cartel de la toga, las chuzadas del DAS, el proceso 8000, los falsos positivos. Siempre encontramos la forma de usar el Estado como laboratorio. Y ahora, a ese catálogo de grandes hitos nacionales, podemos sumarle una creación muy de esta de redes y rating. El emprendimiento de DAI no es una sociedad anónima ni una SAS, pero tiene todos los elementos de un negocio bien montado. Una protagonista con dolor real, un ex con valor simbólico, una fiscalía con silencios oportunos y una precandidata con micrófono. El piloto se hizo con Nicolás Petro. La prueba de escalabilidad llegó cuando se supo que la ex de Miguel Ángel del Río en un chat decía que ya había buscado a DAI. Y que DAI, muy diligente, la canalizaba con Vicky Dávila. Y sí, señores, empezó la misma terapia que se aplicó desde el Pasquín innombrable a Nicolás, pero con nueva víctima, la dignidad del gran Miguel Ángel del Río. Eso lo digo yo, la dignidad de Miguel Ángel del Río, yo digo del gran Miguel Ángel del Río. Abrazo y solidaridad con él. El libreto se ve claritico. Si el hombre tiene peso político, jurídico o mediático, el dolor se vuelve materia prima. Puede que Nicolás no tuviera gran prestigio ético en el país, pero ser hijo del presidente lo hacía un objetivo perfecto. A golpes contra él se golpeaba a su padre y de paso se alimentaba la narrativa de la oposición. Ahora, con Del Río, la cosa no es tan distinta. Penalista mediático, enemigo útil para cierto uribismo y símbolo incómodo para otros. Cambia el muñeco, pero se mantiene la forma. Mientras tanto, DAI crece en seguidores, trading topics, más vistas, más entrevistas, más influencia. Ya se volvió una marca. Ya no es solo la ex de Nicolás, sino una especie de gurú del despecho judicial. Porque el modelo no es solo emocional, tiene su componente institucional. DAI fue beneficiaria de un principio de oportunidad con delitos graves en juego. Eso, en teoría, debería implicar discreción, lealtad procesal, entrega completa de bienes, respeto a las víctimas. En la práctica, lo que ve el país es otra cosa. Una testigo que administra su historia como franquicia, dosifica chats, se burla de Nicolás, a que ha presentado como mantenido flojo, inútil,
y cuando le hacen preguntas técnicas se refugia de inmediato en el discurso de violencia de género como si toda crítica jurídica fuera un acto machista. A la vez están las conversaciones con su propia madre, donde según se ha revelado, no se habla de justicia sino de venganza. Dejar a Nicolás en la calle, no dejarle nada. Todo mientras él es el que aparece cargando con la imputación por carros, casas y dineros. Y ella se mueve con mucha más comodidad entre el rol de víctima, testigo y personaje mediático. En el borde del escenario aparece otra figura olvidada, Laura Ojeda, la amiga que terminó siendo pareja de Nicolás. Si el emprendimiento de Day tuviera términos y condiciones, Laura sería la afectada principal. Datos personales, chats, intimidad, todo convertido en combustible para el drama. En teoría, Day debería responder penalmente por lo que hizo con la información de Laura. En la práctica, la Fiscalía de la Borde parece más preocupada por mantener sana y salva a su testigo que por garantizarle justicia a esa mujer concreta, celestina, institucional, pero celestina selectiva. Y por supuesto, nada de esto funcionaría igual sin la pieza clave del ecosistema. La precandidata periodista con medio propio, innombrable Vicky Dávila. Recibió, guardó, explotó la información entregada por Day cuando el objetivo era Nicolás. Ese material que en cualquier sistema serio sería objeto de discusión sobre reserva procesal y ética periodística, aquí se recicló como contenido y ahora como capital político. Por eso, cuando la ex de Del Río va a donde Day, la ruta es obvia. Te pongo con Vicky. Sin altavoz no hay emprendimiento. Todo esto ocurre, hay que insistirlo, sin que exista todavía una sola condena en firme contra ninguno de los nombrados. La presunción de inocencia es de ida y vuelta. Para Day, para Nicolás, para Del Río, para Vicky, para los fiscales de turno. Justamente por eso el fenómeno es tan peligroso. Se mueve en el terreno previo a cualquier decisión judicial donde la reputación puede quedar destruida para siempre, aunque más adelante el derecho termine absolviendo. Por eso, cuando hablamos del emprendimiento de Day, no estamos describiendo un chisme más, sino un formato perverso, el dolor íntimo convertido en arma pública, la fiscalía convertida en socia silenciosa, el periodismo transformado en plataforma de campaña y la justicia convertida en escenario de serie por entregas. Colombia, país de inventores, ya tenía suficientes patentes luminosas y suficientes horrores judiciales en su historial. No necesitaba este nuevo invento, pero aquí está funcionando a plena marcha. Y mientras nadie le ponga freno, y sí, hablo de la fiscal general que la respalda, la frase seguirá flotando en el aire, medio en chiste, medio en serio. Si tiene un problema pasional, quiere vengarse y el tipo tiene algún valor político, llame ya. Los emprendimientos de Day están al servicio de su despecho. Adenda. Qué vergüenza con las mujeres que realmente sí enfrentan violencia de género y con abandono total de la fiscalía. Qué vergüenza que este emprendimiento no se compadezca con la lucha histórica de las mujeres que han dado todo por su reconocimiento e igualdad. Ahora digan que opinar esto es machismo. Excelente, me encantó la columna, de verdad. Bien. Francisco Liscano, repetimos, columna para La Nueva Prensa. Y por allá contestó Day Vázquez. Presidente, yo he sido muy prudente y respetuosa contigo, pero recuerda que en febrero de 2023 nos reunimos porque así lo quisiste y en ese encuentro te conté todo lo que había sucedido durante la campaña presidencial. Te conté que Nicolás le había recibido dinero a Santander López Sierra, entre otros, y muchas cosas más. No le quiero dar más visibilidad a esta mujer porque definitivamente esto lo termina engrandeciendo y como dijo Francisco Liscano en su columna, pues esto es lo que ella busca, ¿no? Le contestó al presidente.
le contestó a Gustavo Petro. Pero ahí entonces alcanzamos a leer, Nicolás le había recibido dinero a Santander López Sierra. Entonces, según lo dicho por Day en el Pasquín y en esa respuesta, Nicolás Petro recibió dinero de López Sierra, ¿cierto? A ver. Unos terroristas. Yo estoy dentro de los ciudadanos de colombianos, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conoce y jamás ha hablado con él. Yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio. Aquí vamos para adelante, sobrino, que la victoria es nuestra. Tenemos que seguir trabajando, que ya estamos cerca. Esos son los que quieren dañar la imagen y yo y todos sabemos, lo cercano a la campaña, que jamás he hablado con él, lo hacemos es por una mejor Guajira. Ahí está, esas declaraciones que quisimos recordar, ¿no? Dándole ya final a este punto de Day Vázquez, de los emprendimientos de Day, de Nicolás, de Verónica, en fin. Pasamos a otro tema. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Y como siempre lo tratamos de hacer, a veces no sale pues, pero la base, muchas veces yo inicio el video dándole continuidad a lo que hablamos en el video anterior y todo pues tratando de mantener la línea, ¿no? Un guión para que no queden esos brincos pues. Que queden ustedes, ¿y usted qué? ¿Qué pasó ahora? Entonces, como parte de la continuidad de ese video anterior, el tema de Audifarma, el tema de Carlos Enrique Moreno, ¿no? Que aparece como accionista, como dueño de Audifarma y se ha divulgado esta noticia. Yo no soy comité de aplausos. Yo averigüé, le pregunté a la inteligencia artificial, porque es que he visto un post de Grok donde dice que este Carlos Enrique Moreno es el accionista mayor. Que decimos, esta gente es capaz de poner un nombre y estar debajo del otro, y eso son así, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero como no somos comité de aplausos y yo lo dije, que queremos las pruebas de ese dato, porque ese dato sería importantísimo para la población, ¿no? Repito, aquí yo no estoy ni desmintiendo a Gustavo Petro ni diciendo que Gustavo Petro está hablando mentiras. Si el río suena, es porque se ahogó una orquesta, ¿no? Entonces, que pueden estar aparecer personas y que los que manejan real los hilos pueden ser estas personas que se están denunciando. Obviamente que sí. Y en Colombia de eso se da mucho. Entonces, he visto un post, no lo tengo, pero he visto un post, obviamente no vengo aquí a hablarles mentiras, un post que dice que sí, efectivamente, Carlos Enrique Moreno es el accionista mayor de Audifarma. Yo hice el ejercicio. Y mire, lo vamos a hacer acá. Espere, y le preguntamos acá. Carlos Alberto Moreno, accionista de Audifarma. Se lo preguntamos a la inteligencia artificial. Vea, es que no me lo vota como me lo votó, porque es que esto es la inteligencia de Google. Yo se lo pregunté, a ver, lo hacemos acá. Yo se lo pregunté, fue a Grok, porque precisamente de Grok fue que vi ese post que no me cuadró mucho, porque también lo pueden hacer y se puede hacer falso, ¿no? Entonces, Carlos Alberto Moreno, accionista Audifarma. Aquí me sé a ver cómo lo puedo mostrárselo a ustedes. Pero lo tengo acá. Es que para pasar esto al computador
Tengo que hacer 3 vueltas y se me alarga la cuestión. Pero aquí está. No voy a ponerme a leer mentiras. Basado en búsquedas exhaustivas en fuentes públicas y empresariales colombianas, no se encontró evidencia de que Carlos Alberto Moreno sea accionista ni fundador directivo que tenga cualquier vínculo con Audipharma. Lo dice la inteligencia artificial. Vaya uno a saber, ¿no? Repito, yo no estoy desmintiendo a Gustavo Petro ni diciendo que Gustavo Petro es mentiroso. Si él lo dijo, por algo será. Entonces queremos ver las pruebas. Pero en lo que yo investigué, bueno, lo acabo de hacer delante de ustedes y acá dice, contexto, actualidad, principales accionistas de Audipharma. Según el documento de Comeva, los principales accionistas de Audipharma son las siguientes entidades. En marzo, el Ministerio de Salud, bueno, pero no dice que, dice acá un empresario llamado Carlos Enrique Moreno, ha sido relacionado públicamente con Audipharma, que lo ha desmentido, no se ha encontrado información de que confirme que un accionista de Audipharma se llame Carlos Alberto Moreno. Así creo que es que se debe manejar la información, ¿no? Entonces, esperemos. ¿Qué más dice Gustavo Petro? Pero sí le contestó al Centro Democrático. Dice acá el Centro Democrático, comunicado del doctor Carlos Enrique Moreno sobre las falsas acusaciones de Gustavo Petro. El comunicado dice que Audipharma no especula con medicamentos, pero nuestra inspección de la superintendencia dijo que sí. Dijo que sí. Entonces son 2 temas aquí que se tocan. El tema de los medicamentos, que eso sí se ha comprobado y que la superintendencia lo publicó y lo hizo visible. Sí, especulan con los medicamentos. Así el comunicado del señor Carlos Enrique Moreno diga lo contrario. Pero respecto a que es accionista o no, según la inteligencia artificial, no lo es. Entonces vamos a ver qué más publica Gustavo Petro respecto a eso. Quería hacer énfasis en eso porque de verdad es importante hacer claridad sobre las cosas y, como lo digo, esperamos que Gustavo Petro tenga las pruebas y se hagan públicas esas pruebas, porque de verdad que lo queremos. Lo queremos porque confirmaría lo que ya la misma Supersalud ha avisado, ¿no? Ha mostrado y ha dado visibilidad. Listo. Siguiente punto entonces. Eso era punticos que traíamos del video anterior. Ya vamos entonces a otro punto, digámoslo así, y tiene que ver con Abelardo de la Espriella, que anunció que si es presidente retira a Colombia de la ONU, la OEA, la CIDH. Son directorios políticos de la izquierda que no han servido. Este es mucho mamarracho. Oiga, tenemos que hacer el trabajo. 15 millones de votos. Cuidado que se nos monte este mamarracho. Lo digo porque no tenemos garantías, porque estamos dando la victoria por hecha, y eso no es así. Recordemos que en las elecciones pasadas ganamos por 700,000 votos. No fue más la diferencia. Recordemos también y tengámoslo claro que esta gente se está moviendo. Y nosotros vemos mucha pasividad. Aparte de la burla, otro día más que se acerca, un día menos, perdón, a ese 8 de diciembre, donde tiene fecha límite la inscripción de candidatos del pacto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la convocatoria a las marchas? ¿Qué ha pasado con eso? El trabajo es grande, tanto para la presidencia como para llenar ese congreso de gente decente. Entonces dice este mamarracho eso. Gustavo Petro salió y dice, ¡qué barbaridad! El ostracismo mundial al nivel de Corea del Norte o peor. Eso dice Gustavo Petro. Y aparte, miren esto. Abelardo de la Espriella hace la petición, solicito formalmente que los Estados Unidos impongan temporalmente un veto a la compra de 17 aeronaves SAP,
las cuales incluyen como componente fundamental los motores General Electric de fabricación estadounidense. Hay unos que llevan motor General Electric y otros llevan motor Volvo. Eso lo estuve también averiguando. Hasta que el nuevo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, revise los aspectos del acuerdo con el acompañamiento del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Ojo, esta gente ya dan por hecho la victoria. Tienen la registraduría, tienen el CNE. Mira lo que dice ahí. O sea, ya se da que este tipo lo van a subir. Convencidos, ¿no? Convencidos. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Eso ya está ganado, escuchado. Triste, grave decir eso. De ganado nada. Tenemos la fuerza, claro que sí. ¿Tenemos la capacidad de tener más de 15 millones de votos? Sí. Ellos también. Porque mueven billete. Y aquí, por la plata baila el perro, ¿no? En este caso, el gato tigre, el Hello Kitty ese. Tigre. ¿Vieron la miniatura? Tigre, ay Dios. Pero vea los alcances que tiene esta gente. Los alcances que tiene. Y sí, efectivamente, unos aviones, una parte de los aviones son hechos, esos motores General Electric, y otra parte también muchos utilizan motores Volvo. Como les expliqué ayer, Volvo es una marca sueca. Saab es una marca también sueca. Saab tiene unos carros, muchos carros y hermosos, tipo Lexus. Los diseña Saab. Es una gigante. Y también pues es la empresa aeroespacial de Suecia, del Reino de Suecia. Entonces, hablando de este personaje, pues traemos a Gustavo Bolívar. La ética, la tierra y el derecho. Es la última columna que él ha escrito, Gustavo Bolívar sin miedo. Yo le digo la columna de El Gustavo, haciendo énfasis, recordando los Gustavos, el programa que tenían en YouTube. La ética no tiene nada que ver con el derecho, dijo el abogado Abelardo de la Espriella en RCN Radio el 10 de marzo de 2015. Mientras se encontraba defendiendo al magistrado Jorge Prelet, a la postre condenado a 6 años y medio de cárcel por exigir un soborno de 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco, representante de la empresa Fidupetrol, a cambio de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para que prosperara una tutela presentada por esa empresa y que buscaba anular un fallo que la obligaba a pagar 22.500 millones de pesos a la gobernación del Casanare. Desconocer las bases éticas que debe tener el derecho permite extender esta peligrosa patente de corso a la política para defender intereses oscuros. Lo vimos durante el mismo caso de soborno cuando el procurador Alejandro Ordóñez salió en defensa, no una, sino varias veces del corrupto magistrado Pretel. La segunda vez, en otro caso por despojo de tierras que le abrió la fiscalía al mismo magistrado quien presuntamente se había aprovechado de la presencia paramilitar en Turbo, Antioquia, para adquirir a precio de desplazamiento forzoso las fincas Alto Bonito y No Hay Como Dios. Ahí no paran las asqueantes actuaciones de Ordóñez. En vez de defender los derechos de los campesinos por el despojo del que fueron víctimas los campesinos, abrió una investigación formal por el despojo de tierras, pero no al magistrado, sino al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, que lo denunció. Algo como lo que aconteció con los investigadores judiciales que descubrieron la ñeñe política, el mayor Jefferson Tocarruncho y el sargento Wadid Velázquez. En vez de investigar a Duque y a la ex UTL de Álvaro Uribe, la célebre Callita Daza, por recibir, según un audio que ya fue declarado legal por la justicia, 1.000 millones de pesos de la mafia a la campaña presidencial de 2018. Barbosa arremetió contra los dos investigadores y ordenó su captura con imputaciones aberrantes y mentirosas. Pero no nos desenfoquemos. Lo que no sabía la opinión es que Alejandro Ordóñez, quien pidió varias veces la anulación de los casos en que estaba involucrado Jorge Pretel, tenía como asesora de su despacho a la esposa. Adivinen quién. Efectivamente, de Jorge Pretel, Marta Ligia Patrón. Entonces vamos asociando algo delicado. Que la frase, la ética
no tiene nada que ver con el derecho se ha pronunciado por un abogado que no ha hecho de la ética precisamente su imperativo moral para evocar a Kant y que apela a todas las argucias y artimañas para sacar libres a sus clientes sin importar su peligrosidad y el mal que puedan causarle a la sociedad. No debería preocuparnos más allá del debate filosófico, pero que este sea el pensamiento de una persona que aspira a regir los destinos de toda una nación, sí debería encender las alarmas y preocuparnos muchísimo. De las Priella es criticado por defender paramilitares despojadores de tierras y yo no voy a caer en el tremendismo de criticar lo incriticable, porque si para algo estudian los abogados es para defender inocentes y también para defender gente que ha cometido delitos. Pero lo que sí no quiero dejar pasar es que en otra entrevista el candidato de Marras haya dicho: voy a destripar a la izquierda. Y no lo dejó pasar porque es inevitable ligar el caso del despojo jurídico de tierras hecho por Jorge Pretel, su cliente, con esto que está prometiendo él, un posible futuro presidente de Colombia. La razón debería preocuparnos y muchísimo. En marzo de 2020, el Tribunal Superior de Medellín ordenó restituir a sus legítimos dueños campesinos pobres de la región, violentados por paramilitares, los predios Alto Bonito y No Hay Como Dios, que estaban a nombre de Pretel y de su esposa. El tribunal dictaminó que Pretel adquirió esas tierras dentro de un contexto de violencia armada y que el exmagistrado no pudo demostrar que había actuado como tercero de buena fe, lo que calificó como un despojo jurídico y le ordenó devolverlas sin compensación económica. Y aquí viene mi preocupación mayor, que hoy también es la preocupación mayúscula de las miles de familias campesinas, étnicas e indígenas de Colombia, que están siendo beneficiadas por la mayor reforma agraria que se ha hecho en este país en toda su historia. 1. De los predios despojados por Pretel, No Hay Como Dios, que fue devuelto a sus dueños legítimos, fue quemado violentamente en 2021, lo que generó el pánico natural de los campesinos restituidos. Entonces, cabe este silogismo. Si quien ha defendido a paramilitares que por antonomasia son despojadores de tierra, como Jorge Pretel, dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho y también viene a destripar a la izquierda, ¿qué podemos esperar o qué pueden esperar los campesinos que han recibido más de 700,000 hectáreas y que son considerados de izquierda por haberla recibido de un presidente de izquierda? Ahí les dejo esa delicada reflexión. No nos relajemos. Ojo con el 2026, muy relajados, eso lo digo yo. Dice aquí, ñapa. También tiene ñapita, vea. Tiene ñapita también Gustavo Bolívar. Terminé ayer de escribir mi nueva obra literaria de ficción, se llama Odio, y es la primera parte de la saga, Nido de Ratas. Pronto sabrán de su publicación, estaremos muy atentos. Dice ahí, podemos darle difusión a esta columna en cualquier medio. Mucho cuidado con el 2026. Mucho cuidado. Que estamos relajados. Ayer lo hablamos. ¿Y qué pasa con la estrategia de comunicación? ¿Y qué pasa? Esto, ¿cómo se decide? ¿Cómo puede uno participar? Hombre, debería ser abierto, no sé. Crear un comité de comunicación en torno a Iván Cepeda o lo que sea. Que se puedan aportar ideas, que no queden las ideas en el aire, que no la tomen 3 o 4 personas que bien, bueno, tendrán conocimientos, no sé cómo lo quieran hacer, pero oiga, pongámonos pilas y allá ustedes, líderes políticos, creemos una estrategia de comunicación, una estrategia creativa, salirnos de redes, o bueno, el movimiento en redes es importante, pero allá en la calle es donde toca. Allá es donde toca hacer el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pienso yo que es lo que debemos pensar en unirnos. Una estrategia comunicativa. Ayer lo decía Daniel Mendoza. Yo comparto plenamente esa posición de Daniel. Porque yo lo he escuchado, como lo dije ayer. Ya estamos, eso ya ganamos. Eso ya ganamos. Tenemos la fuerza, lo digo. Tenemos el poder. Pero esa gente también. Solamente ganamos por 700,000 votos. Cuidado con eso, cuidado. Entonces, como Gustavo Bolívar también tenía ñapitas, pues nosotros también, obviamente. Entonces nos vamos para las ñapitas, el vendaje, el bonus track aquí en Colombia Conce. Primer ñapita.
Traigo aquí al santandereano, mano, a Fabián Díaz. Los peajes. ¿Qué pasó con los peajes? ¿Ah? ¿Qué ha pasado con la ley? ¿Qué pasó con los peajes? Es otra cosa que deberíamos todos salir a las carreteras y no pagar peajes. Levantar esa vara y ¿qué hubo, papá? Una manifestación, no sé de qué forma. Hace muchos meses vimos a una mujer con bien puestos que pasó y levantaba la vara y seguía y no pagaba el peaje. Así se debe hacer. Basta ya de semejante forma de robar a todos los colombianos, los que viajan incluso a las regiones donde están esos peajes que nada se les aporta. Basta ya de robar al Estado colombiano con ese tema de los peajes. Eso es uno de los símbolos de atraso que tenemos en Colombia. Es que lo tengo por ahí guardado, pero yo me traje otra vez el cataparcio de peajes que pagué en mi viaje anterior por Colombia. Impresionante, cerca de 2 millones de pesos, contamos con mi hijo, cerca de 2 millones o casi 3 millones de pesos. Es que recorrimos kilómetros también, pero no por eso era para pagar casi 3 millones de pesos en peajes. Los que no me hayan visto o no han visto los videos, yo llegué a Bogotá y aquí empecé una gira por una parte de Colombia, no voy a decir por toda, ¿no? De Bogotá me fui para Cali, gasté más en peajes que en gasolina, con un carrito económico, era un pichirilo. De allá de Cali me moví por Cali, estuve cerca de los territorios, entonces empecé Palmira, Buga, y subiendo, ¿no? Subiendo iba hacia La Dorada, pasé por el eje cafetero, pasé por Manizales, pasé por Pereira, pasé por Armenia, pasé la línea, obviamente, Ibagué, incluso por ahí vieron imágenes de Armero, Ibagué, Armero, Honda, hasta que llegué a La Dorada. De La Dorada me fui para Bogotá, llegaba mi hijo. De Bogotá, Puente de Boyacá, Tunja, Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, paré en Aracataca, por supuesto. Allá estuvimos, hicimos video allá en la casa de Gabriel García Márquez. Seguíamos, bueno, allá estaba con mi hijo, entonces que él quería que la costa y tal. Lo llevamos a la costa, hicimos también contenido, por supuesto. De ahí subimos a Río Hacha, porque la meta era llegar a Manaure y a Uribia. Es más, el video hoy lo empecé con una imagen de Manaure. Esa imagen es mía, esa imagen la tomé allá a 80 grados, Dios mío, un calor impresionante en Manaure, donde nos dimos cuenta también el nivel de desigualdad, ¿no? Pasando el tren del carbón, ¿dónde está toda esa plata? Se la robaron y Manaure sumida en la pobreza. Pasé a Uribía y después me devolví, Santa Marta, Ibagué, Bogotá. Entonces recorrí y tengo un cataparcio de peajes. Impresionante. Ayer estaba haciendo, porque mi hijo otra vez está que viene y tal. Entonces me puse a mirar, oiga, ¿cuánto vale de Bogotá a la costa con peajes? 200 y pico mil de pesos. Entonces, 200 y pico mil de pesos ida, 200 y pico mil de pesos vuelta, 500 mil. En peajes. Las carreteras, ya sabemos cómo están. Entonces, primer ñapita, peajes. Traemos a Fabián Díaz. Los congresistas que defienden el negocio abusivo de los peajes ahora fingen indignación porque los expusimos ante el pueblo. Pues vamos a ver, aquí está el post. Vamos a ver el video que ha publicado Fabián. Lo tengo aquí. Seguimos insistiendo, seguimos persistiendo, seguimos solicitando, porque el pueblo lo está exigiendo. Y es que se regulen los peajes en nuestro país. Es increíble ver a varios senadores aquí presentes que en sus territorios se rasgan las vestiduras hablando de los abusos de los peajes, del incremento de las tarifas. Pero al momento de votar, votan que no. Votan que no se le dé la discusión. Votan que se le dé la dilación y de esa forma se archive la iniciativa de ley que busca regular los peajes en Colombia. Tengamos presentes que esas concesiones, esos contratos que se han firmado son nocivos para las comunidades, porque ni siquiera pagando el peaje obtienen las vías en las condiciones por las cuales se está pagando. Estamos viendo que se paga un peaje
y terminamos viendo vías vueltas, nada, vías con cráteres, vías sin señalización, vías que ni siquiera cuentan con la ambulancia, con grúa. Pagamos para pasar de una trocha a otra trocha. El pueblo los está viendo, el pueblo los está observando y cada una de las votaciones se está publicando para que dejen en los territorios de hablar de la defensa de las comunidades en torno al abuso de los peajes, pero que lleguen aquí al Congreso a votar en contra de esas mismas comunidades que dicen defender. Así son. Y por la carita linda nos roban, ¿no? ¿Esos congresistas cuando pasan por el peaje lo pagan? ¿O pasan derecho? No tienen que pagarlo, ¿no? No sé. Bueno, buena pregunta. Si ellos tienen que pagar peaje. ¿Ah? Por toda la carita. Por toda la carita. Por eso es que necesitamos esas mayorías en el Congreso. Por eso es que necesitamos una constituyente. La transformación del país, ya nos dimos cuenta, no solamente es con el voto, que sí es importante, pero hay muchas cosas más. Y en este momento, lo que necesitamos es un cambio radical. Radical. ¿Es ahora o es ahora? Porque ¿qué pasa? ¿Qué seguimos entonces? Votamos y listo, tenemos presidentes y no tenemos mayorías. Tenemos que tener las mayorías para que eso cambie. Para que eso cambie. Eso limita también a las personas. Yo pienso un padre de familia que quiere ir a la costa acá de Bogotá, que tiene su carrito, o bueno, ya es diferente si va en bus o algo. Pero digamos ese ejemplo, ¿no? Que quiere ir en su carrito, bueno, se consiguió su pichirilo y tal. Que no todo el mundo tiene la capacidad de conseguirse un pichirilo, pero hagamos el ejemplo. Eso también limita al turismo. Eso también limita al turismo nacional, que también es base para el turismo de un país, ¿no? La gente lo piensa, imagínese. Nomás de arrancada 500, más la gasolina, póngale que el gasolina 2 tanqueadas, 150, entonces 300 y 600, me tiene 1,000,000 y pico ya para arrancar. Solo para arrancar. Y entonces allá en la costa también esperando que no le den por la cabeza, por la mojarra, que le cobre la mojarra 2 millones. Entonces, y aún así, ¿no? Dicen que no hay plata, que el país está llevado, y esperemos ver esas imágenes en la costa, imágenes que siempre vemos llena. Yo estuve el año pasado y a eso no le cabía un alma, en ninguna parte, incluso en Riohacha eso estaba lleno, que mucha gente no llega hasta Riohacha. Allá estaba eso lleno, para conseguir donde, usted viera qué problemota. Afortunadamente, hermosa Riohacha. La pasé delicioso. No me había bañado en las playas de Riohacha, me bañé en las playas de Riohacha, delicioso. Estaba con mi hijo, pues qué espectacular ese día de Reyes. Estábamos por allá en época de Reyes. Pero los peajes, a ver cuándo decidimos también tomarnos las carreteras y no pagar más peajes. Pero es que eso no es así, es que eso... Entonces, ¿cómo se hace? Lo hizo una persona. ¿Sabes por qué no lo podemos hacer miles de personas? Falta es los cojones para hacerlo. Falta es hacer los cojones sin violencia. No voy a pagar. Y no voy a pagar. ¿Qué pasa? Que te meten una multa, ¿no? Pues abogado se defiende con esa multa. A ver qué pasa. Pero es que no puede ser. Puede sonar fantasioso lo que digo. Pero es que si no defendemos nosotros lo nuestro, entonces, que nos lo sigan defendiendo ellos, que nos siga robando Sarmiento Angulo. ¿Y quiénes son los dueños de esas carreteras? Porque el decir es que el guerrillero, ¿no? Que así es la gente. Porque es que ni se sabe cómo es el tema de los... La gente no sabe. La gente piensa que es que las carreteras son del gobierno. Y el gobierno es el que le está dando por la cabeza. Pero es que resulta que el dueño de la concesión no es ni el gobierno. Y lo que dice Fabián, que lo hemos comprobado. Huecos de toda la vida. Oiga, la última vez que estuve acá con el fallecimiento de mi mamá, llego acá, les conté que subí de Bogotá a Tunja. El mismo hueco en la carretera, ahí está, más grande, obviamente. Pero ahí está, porque esa carretera me la conozco de pe a pa. Lo que es Bucaramanga, Bogotá, por Tunja o por Barbosa, me la conozco de pe a pa. He viajado muchísimas veces. Muchísimas. Y entonces dice uno, oiga, arranca uno de Tunja y empieza, después llega a Barbosa, bueno, una huecamenta, Arcabuco, una huecamenta, pasa por Moniquirá, los mismos huecos entre Barbosa y Moniquirá, entre Moniquirá y Barbosa,
subiendo de Bogotá, los mismos huecos, sales de Barbosa, vas empezando Vado Real y los mismos huecos, allá por Oiva, los mismos huecos. Oiga, y sale uno de Bucaramanga por el norte hacia la costa, entonces San Alberto, que quitaron el playón, fue el que quitaron el peaje. Pero huecos en San Alberto, eso va así, el pobre Pichirilo, las suspensiones, huecos y huecos y huecos y huecos y huecos y huecos, que cuando paré en Aracataca, que paramos a dormir en Aracataca, porque tenía pensado al otro día ir a la casa de Gabriel García Márquez con mi hijo, llegué así, de esa esquivadera de huecos y el camión de frente y esquiva el hueco y el hueco y el hueco y el hueco, ya de para acá era diferente la vía, pero... Y no, calladito, todo eso, pues llegue al taller, hermano, porque ¿qué más se hace? No es que está así, Colombia, no es que así es Colombia. Tenaz. Casi 3 millones de pesos en peajes cuando yo estuve en la gira. Siguiente ñapita. Pasó la tercera edad, no pensionada, de recibir 80,000 pesos mensuales a 230,000 pesos. Son 3 millones de personas beneficiadas y es justicia social. Siguiente ñapita. Miren esa carita. Me encantan estos momentos y me encanta poderle dar visibilidad a esto. No tengo palabras para decirte. Yo soy una de las que sí estoy contenta que vives en ese programa. Hijo, yo misma le digo a los hijos allá, a los nietos, ¿qué tal que yo no recibiera eso que estoy recibiendo ahora, mijito? ¿Cómo me habría yo para pagar principalmente los servicios? Ay, hijo, pero yo sí le doy gracias a Dios. El gobierno sería, ¿verdad? Yo sí me siento agradecida. Yo no hallo, yo digo, Dios mío, yo no hallo con qué pagarle a Dios. Porque sí estoy agradecida de eso, hijo. Claro, porque yo sí pasé de 80,000 a 230. Ay. Hermosa, hermosa. Yo no sé cómo pagarle a Dios. Increíble, increíble. Así es, qué buenas imágenes, de verdad. Esas son las imágenes que me encanta transmitir acá en Colombia con C. Siguiente ñapita, vean esto. Tesla, pronto en Colombia. No tiene audio, pero es el anuncio que están haciendo. Tesla, pronto en Colombia. Siguiente ñapita, Iván Cepeda, que ayer me fui a buscar este evento, decías Quinta B con 27, oiga, me perdí, no encontré el sitio, iba un poquito tarde, salí después de haber subido el video, iba un poquito tarde, oiga, pero no fui capaz de llegar, no sé en dónde estaba, decía Quinta B con 27, pero bueno, el acto es este, recibiendo el respaldo de sectores liberales sobre la identidad que nos une de reformas sociales, construcción de la paz, defensa de la democracia. Vamos a crear el Frente Amplio con sectores liberales y progresistas. Ahí vemos a nuestro querido Iván. Oiga, yo busqué este sitio y no, iba con Mateo el día de ayer. Ahí está nuestro querido Iván Cepeda. Los escoltas, aquí los vemos, ya los tengo identificados. Abrazos y agradecimiento al trabajo de los escoltas. Siguiente entonces, ñapita. Estas son buenas noches, buenos días. Cafecito que se va para la China, ¿no? Y por allá le tocó al Colorado del Norte bajarle los aranceles, ¿no? Cafecito que se va para la China. Ay, esto es un noticionón. Qué bien. No tiene musiquita, maestro. Doctor, buenas noches. Hablándole aquí desde Ibagué, vea. Aquí estamos pues recibiendo el cafecito que vamos a exportar próximamente a la China. En favor de Dios y gracias a la ayuda de ustedes, del gobierno del cambio, aquí estamos trabajando, vea. Uy. Va para la China. En la China toman mucho té, pero obviamente no van a dejar de tomar el té, pero también se pueden tomar un cafecito, ojalá, y siendo un cafecito colombiano, ¿cómo no? Así que con esa noticia cerramos el video el día de hoy. Ahí estamos viendo de tendencia Verónica Alcócer, Estocolmo. Ave María. Ay. Pero bueno, aquí estaremos prestos entonces a combatir esa desinformación que están lanzando a diestra y siniestra.
Ya lo vimos cómo se utiliza todo esto. Entonces, llegamos al final de este contenido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias eternas, totales, infinitas. La feliz semana ya se la deseé el día de ayer, pero lo volvemos a decir. Que esta sea una semana de éxito para todos, que hayan llegado con las pilas cargadas, porque lo que nos viene, Ave María, mucho trabajo y en medio de todo, tutaina, tuturumaina, la Navidad que a mí, respetando a las personas que la Navidad no les signifique, que no, yo sí soy navideño. Me encanta la Navidad, me encantan las luces, me encanta todo y más pues estando en Colombia. Quiero ver cómo ha decorado, si ya estará decorada la casa de Nariño para hacer también unas tomitas por allá con las lucecitas navideñas, en fin. Vamos a ver cómo nos va. Pero muchas gracias a todos ustedes entonces, abrazos ancestrales desde Bogotá y nos vemos en la próxima, ya lo saben, aquí en Colombia con C. Esta tarde a seguir luchando con la burocracia. Chao, gracias. Feliz resto de día.